Entonces, ¿de qué huye? ¿Cuál es la capacidad que está haciendo falta para no fugarte de? Pero tú tocaste un tema muy interesante que a veces pasa por debajo de la mesa en la estrategia de las organizaciones. Marketing, por ejemplo, miren, en ChatGPT yo coloco un prompt, un comando y me dice exactamente lo que tengo que hacer. Ahora, mi trabajo está en peligro. Un tema es mejor si se debate entre tres. Ivo. Era un placer para mí estar con ustedes compartiendo dos generaciones de experiencias, que lo hace bien interesante porque lo que está pasando está sucediendo y de alguna manera el fenómeno se está repitiendo en todos lados. Entonces va a ser muy interesante nuestras opiniones porque somos consultores y eso facilita, da una respuesta de corazón pura sobre lo que está realmente pasando y sobre todo nuestras recomendaciones. Así es, yo creo que además de consultores somos gente, ¿no? Y gente que se ha dedicado al servicio de la gente y que por alguna razón nos hemos de alguna manera orientado a poder acompañar, servir, fortalecer y capacitar a empresas, organizaciones, universidades, talentos y personas o profesionales que de alguna manera tienen esa necesidad nueva de entender en qué mundo están, que es justamente lo que nos trae aquí hoy, ¿no? Entender en qué mundo estamos y cómo hacemos atractiva a la empresa para ese talento que viene ahora a formar parte de la vida empresarial. Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Excelentes estos espacios que Ivo nos pone a la mano para poder llevar este mensaje a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas abandonan sus trabajos de forma remota? ¿Cuáles creen ustedes sean esas principales razones? Yo considero que primero lo que tenemos que tomar en cuenta es que entender de una buena forma de que el mundo ha cambiado. Ok, vivimos en una sociedad post-pandémica donde, bueno, el trabajo remoto se incrementó muchísimo y la humanidad ha venido migrando hacia eso. Ahora, ¿cómo hacen las empresas, una empresa como esta, para poder mantener a su talento dentro de su organización? Es un trabajo que es bastante complejo, pero tenemos que primero invitar a entender el comportamiento de los chamos, sobre todo de la generación Z de 1990 para acá. Cómo ellos perciben el mundo, a diferencia de cómo lo pudiéramos percibir inclusive en nuestras generaciones o las anteriores. Eso yo considero que es clave y es fundamental primero para poder establecer un conjunto de prácticas y normas que regulen la estadía en un sitio laboral. Bueno, yo creo que la empresa, hoy en día más que el mundo ha cambiado, yo creo que la pandemia tuvo un sprint de hábitos, de prácticas, de incluso algunas tendencias laborales y profesionales que ya se venían dando. Lo que hicimos fue como reconocerlo a partir del acceso a la información. Y creo que la empresa hoy en día, como primer punto, es reconocer qué gente está en el mercado, ¿no? Definitivamente nuestro país ha pasado por distintos sucesos que nos han llevado a cambiar mucho la dinámica y la necesidad que tengo y mi relación con el trabajo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá, yo nací en 1993, y mi papá era un tipo que trabajaba duro y si no es trabajo duro, no es trabajo. Mientras que hoy en día las profesiones digitales, por ejemplo, las nuevas profesiones, trabajar duro es quemarte las pestañas en una computadora, en investigación, en la curiosidad. Entonces hay como un tema de mindset, hay un tema de habilidad que si la empresa no lo reconoce en cómo está el mercado hoy y qué está aspirando el mercado, es muy difícil que lo pueda satisfacer. Entonces yo creo que más allá de que el mundo cambió, lo que sí creo es que abrimos la perspectiva, hay más información, hay nuevas prácticas y no necesariamente la infraestructura de la empresa corresponde a esas prácticas, ¿no? Hay un doble fenómeno interesante. En este momento, a las empresas les está costando encontrar talento. Y encontrar talento significa para poderlo incorporar a su organización. Y por varias razones, que seguro las vamos a ir explicando a lo largo de los minutos. Pero hay otro elemento que es el que más me preocupa a mí. Porque un obrero universal, por llamar el término obrero más conocido, es un profesional que tiene 2 o 3 posgrados y habla 3 idiomas. Claro. Eso es un obrero universal. Y con la fuga de talento, eso es como una moda, una falacia, pero cuando llegas a la realidad te vas a encontrar con ese perfil. Entonces, en el perfil del profesional que estamos buscando, de 20, de 30, de 40 o de 50, hay una situación que es muy interesante de poner sobre la palestra. El hecho de que las empresas estén migrando en una estructura digital, más no, por ejemplo, los gerentes de recursos humanos que siguen contratando el papel tradicional,
El talento que se está encontrando también tiene que ponerse las pilas, 100%. tiene que estar actualizado a una mentalidad internacional, a una mentalidad de valor, a una mentalidad de conocimiento, a una mentalidad profunda para que su trabajo o su planteamiento, pues por supuesto pueda ser pagado, tenga un valor de mercado. Y es ahí en donde hay una situación como mensaje importante a compartir para los que nos están viendo y escuchando, de que la preparación no ha pasado de moda, 100%. de que 5 minutos sobre un libro no es suficiente, de que un curso no es suficiente. Hay que profundizar, porque así como tenemos tendencias nuevas, tenemos problemas nuevos, tenemos gustos nuevos, y esa mentalidad amerita criterio. Y es ahí donde la fuga, si te vas para otro lado, por ejemplo, te tienes que llevar el mejor conocimiento del mundo, porque si no vas a pasar trabajo. Tal cual. Yo quiero aprovechar esa intervención porque justo hace poco conversaba en una junta directiva y hablábamos de que la necesidad de valer lo que crees que vales es tangible. Es decir, hay personas que creen que valen mucho, pero cuando los llevas a la práctica, ojo, de cualquier edad, cuando los llevas a la práctica, cuando los llevas a asumir un reto, a tomar decisiones con criterio basado en información, a ser descriptivos en sus funciones y roles, la verdad es que eso no sucede. Y entonces yo me vendo como un buen producto, un buen profesional, un buen servicio, pero cuando comienzo a chequear el background de realmente cuánta experiencia has desarrollado solucionando problemas, no existe. Entonces tenemos gente de libro, pero no tenemos gente necesariamente de experiencia y experticia. Y hay un término que a mí me encanta debatir, ¿no? Que es el tema de la fuga de talento. O sea, cuando algo se fuga es porque no quiere estar donde está. Entonces, ¿de qué huye? ¿Cuál es la capacidad que está haciendo falta para no fugarte sino para aceptar el lugar en el que estás y en función del contexto desarrollar capacidad? Y si te fugas, te vas con todas las competencias. 100%. Te llevas el tanque full de sorpresa para sorprender donde estás. 100%. Porque hay una máxima ahí que yo planteo mucho en cualquier tipo de público. Si no sorprendes aquí, si no te sientes útil aquí, si no llamas la atención aquí, va a ser complicado también afuera. Totalmente. Y me quedo con eso que acaban de mencionar ahorita, ¿no? Uno de los factores de esa fuga de talento, yo considero que es un mal liderazgo dentro de una organización. Y eso hay que establecerlo muy claro, porque una empresa con una falta de liderazgo es una empresa que propicia esa fuga de talento. Y cuando hablo de un mal liderazgo no quiero decir que es solamente dar las instrucciones. Un liderazgo tiene que ser un liderazgo compartido. Un liderazgo que sea capaz de darle desarrollo y capacitación y crecimiento a su personal. Que sea capaz de entender el punto de vista, sobre todo de los muchachos, de los jóvenes que vienen, y entender que son una generación distinta. Comprenderlo, saber, tener una empatía con ellos para que puedan llegar a un acuerdo excelente. ¿Okay? Eso cuando un muchacho está profesionalizado y está buscando retos dentro de la organización, eso hace que el muchacho se quiera quedar. Pero en cambio, si está todo tácito, va a buscar unas mejores formas y sobre todo afuera. Tú sabes que hay una pregunta que dicen, compartan bajo la experiencia de nosotros, ¿qué han hecho para que el talento no se vaya tan rápido o no se fugue, ¿no? En el caso mío, por ahí por los años 2014, 2015, uno de los mecanismos que usaba era, ¿estás preparado con todo lo que necesitas para afrontar en otro país una cultura en donde los problemas también son diferentes? Y la respuesta del 95% era no. Entonces, ¿qué hacíamos con las empresas? Preparábamos un diplomado o inventábamos la universidad corporativa 100%. para graduarte, y al graduarte, por supuesto, ese diplomado no duraba un mes. Ese diplomado duraba mínimo 9 meses o año y medio, para que en esos 9 meses, año y medio, no existiese fuga, que era incontrolable. Igual existía la fuga, porque había un concepto de moda, había un concepto de necesidad, pero para mí fue más una moda por explorar, por conocer otra idiosincrasia, a pesar del costo de irte confiado de que lo que tenías te iba a ser suficiente para afrontar con éxito cualquier desarrollo, cualquier empleo. Y resulta que no. Pero esa universidad, que todavía hoy es necesaria y más necesaria que nunca, fue uno de los mecanismos que yo promocioné durante muchas empresas para que, bueno, si se iba, por lo menos se iba bien formado. Claro. Y si no se iba, se creaban los mecanismos para que durara un poquito más el diplomado, parte 2. Ajá. Y si tenías ciertos
ciertas aprobaciones, ciertas unidades, eso también era válido para que ascendieras en la empresa. Sí, hicieras un plan de carrera dentro de la organización. Exactamente. Mira, me encanta esa iniciativa. Yo también he trabajado con el tema de las universidades corporativas y me parece además que el tema de capacitar y acompañar en el desarrollo del talento siempre es una buena razón para casarme. Juan Carlos fuera de cámara nos decía, hasta que se casen no van a entender dónde permanecer, ¿no? Pero también es casarte con la empresa. Hay 3 iniciativas que en lo personal desde nuestra empresa y desde nuestra gestión considero que han sido de éxito para el tema de la retención. El primero tiene que ver con desarrollar un employer brand, o sea, desarrollar esa marca empleado y entender cuáles son sus aspiraciones y necesidades y crear un sistema de beneficios por desempeño, pero en función de lo que ellos necesitan. Por ejemplo, teníamos un cliente donde él juraba que dando un bono de X cantidad de dólares más iba a poder retenerlos y ellos no querían eso, querían una bolsa de mercado. Pero hasta no entender qué querían, no los podía satisfacer, ¿no? Entonces, ese diagnóstico del employer brand y sus aspiraciones nos ayudó mucho a que la persona no solamente satisfaciera su sensación de utilidad, sino que también satisfaciera algunos elementos que le estaban haciendo falta y que no eran extraordinarios, ¿no? La segunda iniciativa que desarrollamos tiene mucho que ver con la universidad corporativa, pero se ejecutaba a través de unidades descentralizadas dentro de la empresa. Teníamos, por ejemplo, un analista, un especialista de cualquier dirección, y ellos creaban la unidad descentralizada de innovación y creaban nuevos productos para la organización, nuevos servicios, nuevos procesos que iban a junta directiva y se aprobaban y ellos quedaban de alguna manera como socios implementadores de esas ideas y de alguna manera también atendías esa necesidad de emprendimiento que también se puso de moda. Porque si 2014 puso cosas de moda, el emprendimiento fue una donde todo el mundo tenía que ser emprendedor, ¿no? Después del 2018... No ha pasado de moda. Y no ha pasado de moda, igual que el tema del propósito. Ese es el futuro del 90% de los egresados ahorita. 100%. Entonces, ya con esa dinámica y esa tendencia, ok, ¿cómo satisfacemos la necesidad de emprender? Pero con el intraemprendimiento, que fue esa segunda iniciativa que celebramos y que realmente aumentó mucho la retención dentro de la empresa. Y el tercero tuvo que ver con un plan de salida. Era entendiendo que igual se van a ir, cuál es el porcentaje que se va y por qué. ¿Y qué quieren hacer una vez que se vayan? Esto sobre todo lo aplicamos en el sector retail. Entonces los que se querían ir era porque querían emprender en productos y creamos pasillos emprendedores en algunos retails de Venezuela. Entonces el que salía de la empresa se convertía en un proveedor. Claro, cuando satisfacía los requerimientos necesarios para ello. Y eso generó un vínculo de agradecimiento donde incluso en las nuevas generaciones querían trabajar ahí para durar un tiempito y luego ser proveedor de la marca. Entonces cuando uno entiende el modelo de negocio también de la empresa, puedes diseñar y desarrollar servicios complementarios a través de la retención. Esas son 3 iniciativas que en lo particular me han funcionado con esos clientes específicamente de distintos sectores como retail, restauración, que de verdad es un mundo de mucha rotación, naturalmente, ¿no? Así es. Exacto. Y es entender que el mercado cambia, va evolucionando, va migrando hacia nuevos paradigmas y entender sobre todo a nuestros clientes y a nuestros empleados en este caso. Sí, el cliente interno. El cliente interno. Entender cuáles son sus necesidades. Muchas veces nos encanta suponer cosas. Mira, yo supongo que, como tú bien lo explicaste, con un bono de tantos X cantidad de dólares, ellos tienen su necesidad satisfecha. Pero quizás no es eso, no solamente eso. Y también una cosa que tienen que tener las empresas es el reconocimiento a su trabajador. ¿Okay? Claro. Y el reconocimiento no es por cualquier cosa que hagan, ¿no? Sino por algo extraordinario que están haciendo. Y eso los motiva a hacer cosas más grandes y los motiva a desarrollar nuevas ideas. En un ambiente donde el reconocimiento está a la orden del día, excelente trabajo, Juan Carlos, excelente trabajo, Richard. Es un gran ambiente que les va a permitir a los empleados quedarse. Ahí también hay que chequear la cuota de realidad, ¿no? Porque incorporar a la gestión y gerencia de un gerente, de un departamento, prácticas de reconocimiento por desempeño, cuando a veces ni conoces a todos los que están en la organización, también depende del tamaño del cliente que tengamos o manejemos, puede ser incluso contraproducente, porque lo desvías de alguna manera con sus prácticas de gestión. Lo que sí creo que es importante es entender cuál es el marco filosófico de la empresa y frente a eso crear prácticas de cultura. El reconocimiento, por ejemplo, más allá de como del espaldarazo o más allá del certificado, puede ser un programa de formación en universidad corporativa, porque reconoce su necesidad y apalanca su aspiración. Creo que por ahí también van como algunos puntos de esto, ¿no? Y mencionaste una palabra que me gustaría conocer también su opinión, que es la motivación. Yo creo que eso es un tema. No sé cuántas veces los han llamado a un equipo empresarial diciendo necesito motivar a mi gente. Yo más o menos en los últimos 35 años. Más o menos, ¿no? Pero tú tocaste un tema muy interesante que a veces pasa por debajo de la mesa en la estrategia de las organizaciones. Por ejemplo, ahorita si tú quieres para tu empresa
la marca o el reconocimiento o el sello ISO 9000 2015, la cultura de liderazgo tiene 4 palancas fundamentales en el proceso de auditoría. Pero para auditarte primero, tú la tienes que construir. Y en los últimos 50 años, el tema del liderazgo siempre se ha manejado por sobreentendido, sobre la base, y no hay cultura, porque un negocio tiene fórmula de éxito y el liderazgo forma parte del éxito. Yo tengo un caso en una oportunidad con General Motors donde me llaman para crear liderazgo a nivel de los gerentes y los supervisores. Los gerentes eran 100 gerentes, los supervisores eran 300, pero habían 14 sindicatos. Habían 14 sindicatos porque era muy atractivo por el tema del beneficio de los vehículos. Y que a nivel de gobernanza, o sea, partes ahí los esfuerzos para todos lados. Con 14. Entre 16. Exacto. Entonces era una población de 3.500 personas. Eso era un pueblo. Claro. Eso era un pueblo. Eso es un caso espectacular. Pero el papel del líder en este momento y siempre va a ser fundamental porque mientras más se conecte y descubra las necesidades de su gente, 100%. que yo lo llamo de su familia, que es la segunda familia, porque la gente pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces esa es la segunda familia. Pero cuando tú le preguntas a un líder algo sobre su familia, te dice, no sé. Entonces ese no es líder, eso es jefe. Eso es jefe. Pero cuando haces el papel del líder, que yo no hablo de pertenencia, sino de querencia, entonces la empresa puede generar el fenómeno, yo me quiero quedar aquí, porque no por mi jefe solamente, sino porque me tratan bien, me ayudan, me preparan y yo puedo encontrar una salida de oportunidad porque a veces le metemos el tema del fogueo. Ustedes se quieren ir. ¿Qué creen ustedes que va a pasar a dónde van? Y se coloca un ejemplo. ¿Se van a tal país? Perfecto. Allá tienen que estar preparados para esto. ¿Lo tienen? No. Es un descubrimiento para la gente, entran en conciencia y ahí vuelves a conectar con la estrategia de retención. Tal cual. Los vas a formar, les vas a crear todos los mecanismos de motivación, pero todo liderizado por el líder, no por recursos humanos. No. Porque realmente el dueño de cada persona es su líder en el sentido de la querencia. Entonces el papel del líder en el tema de la motivación, en el tema del empoderamiento, en el tema hasta el tipo de reconocimiento, porque en alguna oportunidad, ¿tú sabes cuál era el premio? Una paleta de bloques. Porque el líder sabía cuáles eran realmente las necesidades de cada trabajador. Porque a veces las empresas, tú cumples un año y te entregan un reloj, perfecto. Y al año siguiente vuelves a cumplir el año y te entregan otro reloj y tú dices, ya tengo otro igualito, ¿qué voy a hacer con este? Lo voy a vender. Eso en vez de ser motivación es un elemento... Causa un problema más. Causa un problema innecesario. Exactamente. Y el líder tiene un papel trascendental, sobre todo cuando está alineado en la estrategia, no solo para generar un buen ambiente, porque eso duplica la productividad, Claro. sino para preparar a ese equipo, a esa familia, para que además que no se me vaya, me ayude, como es el objetivo natural de cualquier compañía. 100%, perdón, y que agregue resultados a la gestión, ¿no? Yo siento que, más allá de que creo que el líder, porque es una creencia que tengo, el líder está al servicio del equipo, entendiendo que el equipo lo fortalece, ¿no? Entonces, al reconocer esa necesidad del colaborador, del talento, pero sobre todo al reconocer la fortaleza, se enfoca en potenciar la fortaleza, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, fortalecemos debilidades dentro de las empresas, que era parte de lo que tú comentabas, no tienes esto, adquiérelo, también se genera callosidad. Sobre todo cuando el empleado o el colaborador no tiene la disposición ni el interés. Que ahí también llega un tema de toma de decisiones importante, porque hablamos de la fuga, ¿no? Desde el talento hacia la empresa. Pero ¿qué pasa cuando la empresa termina reteniendo elementos que realmente no agregan valor a la operación? ¿Y qué pasa cuando la empresa no tiene el criterio para la toma de decisión y en vez de potenciar lo que funciona, termina manteniendo lo que genera desgaste? Entonces hay como un tema de prácticas de culturas donde desde el desgaste tengo que saltar a la satisfacción, pero no puedo si no reconozco necesidades y aspiraciones. Sí, hay que entender que, por ejemplo, una persona no realiza lo que sabe que tiene que hacer. Primero porque o no sabe cómo hacerlo, no puede hacerlo o no quiere hacerlo. Ya en el último punto ya es una cuestión actitudinal y hay que tomar más medidas en el asunto. Hay que establecer, por ejemplo, está el coaching que ayuda muchísimo a este tipo de problemática, pero en las dos primeras o lo capacitas o lo entregas. Pero tú como líder tienes que brindarle las herramientas
¿ok? Y también tienes que brindar espacios de confianza entre los pares, entre los supervisores, los supervisados, los gerentes, entre todo el ambiente, tanto de la escala hacia arriba como de la escala hacia abajo, para poder yo como empleado ser asertivo de decir las cosas que realmente no me gustan sin temor a la represalia. Claro. Solamente así, cuando se da ese ambiente de confianza, se puede establecer el conflicto, se puede ver como algo positivo. Vemos el conflicto como algo negativo, pero cuando es el conflicto de ideas, el debate de ideas, es favorable para la organización, porque escucho tu punto de vista, escucho el tuyo, escucho el mío, y establecemos en conjunto un acuerdo, que al final lo que va a llegar es el logro de las metas y los objetivos en conjunto. Nada hace el departamento logrando sus metas, el otro departamento logrando sus metas, y mi departamento no lo logra. Entonces, al final no se logra todo el objetivo completo. Cuando se brindan esos espacios de confianza, no existe el temor al conflicto de forma asertiva, podemos establecer un buen ambiente laboral, que es lo que al final, una de las cosas que hace que se retenga también el talento dentro de una organización. Y yo vuelvo a tocar el tema del liderazgo, porque el patrono, llamándose patrono al dueño de una compañía, creo que le falta entender estratégicamente que su líder, además de ser su departamento de recursos humanos inmediato, por llamarlo recursos humanos, que es lo más nombrado, es la persona que puede descubrir la estrategia de motivación o para que se vaya y me deje todo el beneficio mientras está aquí, porque yo le decía a la gente, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, yo trabajé 12 años en Cervecería Polar y yo estaba en el pico hacia arriba de mi curva, de la oportunidad, y de la noche a la mañana me fui, pero me fui probado. Claro. Entonces yo le digo a la gente, tú te quieres ir, tú te quieres probar, ya estás probado. Me dice, ¿qué es estar probado? En donde tú estás, porque me imagino que si te vas o porque vas a hacer algo parecido o porque vas a hacer algo diferente. Claro. Pero si vas a hacer algo parecido y en este momento no eres un líder, no llamas la atención, no te destacas, no eres querido, entonces le digo yo, y abro una comilla, tienes un peo. Y me dice, ¿qué es ese peo? No, llama peo es P-E-O, poder encontrar oportunidades. Tienes un elemento, o sea, no te vayas todavía. La gente te está buscando. La gente te quiere en tu área como asesor. La gente te pide opinión. Cuando tú llegas, se mejora el ambiente, se alegra el ambiente. Si la respuesta es sí, la respuesta tiene que ser sí o no, porque yo nunca he visto una mujer medio embarazada. O sea, o lo haces, o te quieren o no te quieren. O eres líder o no eres líder. Si no obtienes mucho sí, entonces no te vayas todavía. Tal cual. Síguete preparándote. Pero el líder es su maestro porque es su guía para decírselo, para demostrárselo en su plan de carrera y también es una estrategia. Cuando tú te sientas preparado, entonces estás listo. Pero a veces cuando te sientes preparado y te va bien, no te va porque aquí estoy bien, estoy cómodo. Y como plan de esa carrera, no es malo decirle a la gente, no es malo aspirar. Tu familia si tienes hijos, tus hijos tienen que ser emprendedores. Entonces comienza a emprender desde donde estás para que veas algunas costuras y paralelo a tu trabajo, pruébate en otros mundos, identifica, estréllate con lo que no sabes, porque no es lo mismo que te lo digan a que tú te estrelles. Y estrellar es un concepto positivo, no es un concepto negativo. 100%. Entonces ahí empieza el líder atado a una estrategia de dirección a conseguir no solo retención, sino algo muy importante que tenemos que hacer en todas las empresas, que es formar a un talento que viene con brechas, pero no porque esté en Venezuela, no, porque viene con brechas, porque los sistemas educativos no son suficientes para completar la demanda de competencias que exige cualquier profesional desempeñándose en lo que se desempeñe en cualquier área de negocios. Así es, la empresa de hecho toma un rol corresponsable en la formación y desarrollo del talento. Es decir, el chamo que estudia en el colegio, en donde sea que sea de Latinoamérica, por ejemplo, no necesariamente está preparado para la universidad y al salir de la universidad no te garantiza que estés preparado para llegar a una cultura empresarial y por eso la empresa asume esa corresponsabilidad formativa, ¿no? Y en el desarrollo de competencias y capacidades para. Ahora lo que sí me parece muy importante y que lo mencionabas también, Giovanni, es que es muy difícil ser explícito o ser expresivo en una cultura punitiva, en una cultura marcial, en una cultura
donde las puertas están cerradas, pero no gráficamente, sino que definitivamente no hay espacio de escucha. Entonces, si evidentemente llegamos a un espacio, salimos de un espacio marcial, como lo pueden ser los sistemas educativos, y entramos en otro espacio punitivo, como lo pueden llegar a ser algunas empresas, por falta de liderazgo, al final yo lo que voy a hacer es ir a cumplir mi rol. Y cuando voy a cumplir mi rol, me desconecto de mi sensación de capacidad, me desconecto de mi sensación de sentido, me desconecto de mi aspiración, porque entonces termino entendiendo mi relación del trabajo como un castigo. De hecho, a nivel escolar, a nivel educativo y a nivel empresarial, esa es una de las variables de desmotivación de cualquier persona. Pasa en las familias y pasa en TNT, me explico. No sé si puedo mencionar ese canal acá en este podcast. No, pero recuerda que lo que pasa aquí no pasa en TNT. No pasa en TNT, es verdad. Entonces, Y eso es buenísimo. 100%. Eso es buenísimo porque te prepara mejor para cualquier situación. Tal cual. Y ahí lo importante es eso, es cómo crear estrategias no solamente formativas, sino de bienestar sostenible. Estrategias que me hagan corresponsable del desarrollo de esta persona para que al momento de irse o quedarse, esta persona tenga un vínculo de agradecimiento con. Me imagino que tu experiencia en Cervecería Polar habrás dejado amistades, habrás tenido un montón de relaciones posteriores que te ayudaron incluso en el desarrollo de tu modelo de negocios hoy en día, ¿no? Por supuesto, fue mi escuela, fue mi universidad, fue mi segunda casa, fue mi segunda familia. Es clave. Así O es. sea, fue clave en ese desarrollo y por culpa de ella, en el buen sentido, tuve que irme. Porque dando clases los muchachos me decían, los alumnos, profe, ¿por qué no da una conferencia en mi empresa? Y yo iba con mucho gusto, pedía permiso. Y profe, ¿por qué no da? Pero de tantos permisos yo decía, aquí hay un peo. Claro, la vida te está llevando a otro lado. Pues recuerden, peo, poder encontrar oportunidades. Me están pidiendo, pruébate, Tal cual. pruébate. Y entonces, ¿estás preparado para probarte en algún área? Ujú, ujú. Porque les voy a contar algo. Una de mis experticias, casi nadie la sabe, son programas de prejubilación. Ok. Cuando tú te jubilas, Ujú. pero tienes 30 años haciendo lo mismo. Y cuando te jubilan, yo le pregunto a la gente, ¿qué vas a hacer ahora? Y dice, bueno, voy a montar mi empresa, ¿sí? Tienes 30 años haciendo lo mismo. Voy a pasar más tiempo con mis hijos. ¿Con tus hijos o con tus nietos? Y voy a viajar más. Vas a ganar menos, vas a viajar más. No estás preparado. Tal cual. Y después de 30 años, cuesta conseguir algo. Entonces, por eso, prepárate desde ya en paralelo para que te foguees. Porque yo recuerdo que en el 93, en el 95 hice mi posgrado. Y a mí me decían, posgrado, ¿para qué? Eso no hace falta cuando trabajas en una compañía. Y 10 años después, si no tenías posgrado, No escalabas. no esclavas. Claro. Entonces, ¿qué le falta a cualquier profesional, a cualquier ciudadano? Desear ser mejor, desear estar mejor preparado y probarte, porque nada hacemos con saberte 50 libros si Tal cual. no generas valor. Y eso es algo que es interesantísimo porque va a ser inevitable que las personas se vayan de las empresas. Es un tema en este momento contratar gente, pero los que se van están preparados para generar valor. Ahí hay un mensaje clave. Prepárate como nunca, prepárate como campeón, porque este es tu futuro. Que además generar valor es reconocer la utilidad que ofreces de tu capacidad a ese que estás sirviendo, ¿no? O sea, muy económicamente hablando, cuando tú agregas valor es porque le estás siendo útil a para satisfacer una necesidad de. Entonces creo que en este punto estamos como concluyendo algunas cosas, ¿no? De cara a la empresa, definitivamente el tema de la retención tiene que ver con estrategias claras, enfocadas en las necesidades y el entendimiento de la gente, con un modelo de liderazgo que no sea punitivo, sino que esté enfocado necesariamente a la formación y al acompañamiento, y definitivamente que podamos hacer ver, porque creo que va por ahí, ¿no? Hacer ver al talento que la empresa es su trampolín de preparación. Y eso que tú dijiste al final, que también lo hemos probado, que puedan ser los futuros proveedores de servicios de tu propia compañía. Tal cual. Porque puede ser un mecanismo de salida, que lo hemos vivido muchas veces, pero puede ser un mecanismo de práctica, puede ser un ensayo que genera una confianza en las personas que los hace sentirse más. Tal cual. Porque o te sientes más o te sientes menos. Así es. Y si te sientes más, no solamente vas a dar más en la propia empresa para la cual trabajes, sino que te va a poder permitir probarte y de verdad convertirte en un proveedor y entonces disfrutar de un nuevo mundo laboral que está en pleno acontecimiento porque todavía a nivel universitario no se adaptan. Para nada. Todavía no se adaptan el sistema mixto, ¿Vale? pero empresarialmente ha evolucionado más. A la gente le encanta más trabajar porque son otros, se siente otra cosa. Y una de las cosas también que tenemos que estar
todos los seres humanos, independientemente si somos empleados, emprendedores, todos los seres humanos, es buscar la actualización constante. ¿Ok? Y hablando de actualización, yo quiero poner un tema sobre la mesa que sería muy interesante debatir. Es la industria 4.0, la inteligencia artificial, el ChatGPT. Muchas de las personas me dicen, mira, consultores de cualquier otra área de marketing, por ejemplo, miren, en ChatGPT yo coloco un prompt, un comando y me dice exactamente lo que tengo que hacer. Ahora, mi trabajo está en peligro. Entonces, mi opinión es que es una herramienta que te va a permitir hacer mejor tu trabajo. Es como la llegada del Internet, ¿ok? Ahí entra muy, muy en cuenta lo que bien dice Juan Carlos, que es diferenciarte. ¿Cuál es tu propuesta de valor diferente a todas esas herramientas y a todas esas cantidades de, por ejemplo, de consultores de marketing digital, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Mira, a mí esto me atrae a colección el invento de la rueda. Okay. Cuando se inventó la rueda, todo el mundo sentía que habían llegado ya a lo máximo del planeta. Y ahora la rueda se utiliza ¿para qué? Para 1.000 millones de inventos. El secreto, uno de los secretos va a estar en que tú estés entrenado para generar valor o para crear valor, que son dos cosas muy diferentes. Generar valor significa aprovechar lo que está pasando y crear valor significa inventar moda. Yo sé que la inteligencia artificial va hasta allá, pero como hoy es hoy y todavía no ha llegado, yo me centro en todo lo que pueda dar bajo esas dos premisas anteriores que dije. Okay. Y bueno, cuando pase lo que tenga que pasar, que es una utopía, ya estarás preparado. Pero si no aprovechas, si no generas valor y no creas valor, entonces cualquier amenaza siempre va a ser una amenaza real para ti. Tal cual. Y sobre todo entender cuál es la fantasía del joven, ¿no? De alguna manera, y lo digo así porque de alguna forma también soy bastante joven, pero ¿cuál es la fantasía del joven que acaba de salir de la universidad o que está en la universidad y cree que por la inteligencia artificial ahora puede montar una agencia de mercadeo porque tiene un prompt que lo ayuda? Es una fantasía, le falta modelo de negocio, le falta cliente, le falta experticia, le falta saber montar una propuesta de trabajo, le falta entenderse con clientes y relacionamiento. Entonces, hay unas fantasías que el Internet te vende muy sabrosas, ¿no? Pero si esas fantasías no tienen criterio, que era lo que decía Juan Carlos, si esas fantasías no tienen información para la toma de decisiones, no tienen método, no tienen un acompañante que ya se haya comido las verdes para poder disfrutar las maduras, básicamente, más allá de una amenaza, la amenaza va a ser el que use mal la inteligencia artificial. Y lo que va a terminar es desplazando una tendencia y luego vamos a encontrar otra moda. Es como cuando salió Twitter y después salió Snapchat y después salió Instagram. O sea, al final terminas desplazando por mala utilización, ¿no? Ahí lo que sí creo importante con el tema de las fantasías es, bueno, ¿cuál es la realidad que ofrezco? ¿No? ¿Cuál es la realidad que yo como profesional, como asesor, consultor, empresario, ofrezco a esa persona que cree que desde un prompt, desde una inteligencia artificial, desde la blockchain o cualquier tema interconectado, le ofrezco para que la utilice y la optimice? Por ejemplo, hace poco, una empresa nacional con más de 5.000 colaboradores utilizó la inteligencia artificial para generar un arquetipo de su empleado interno. Maravilloso, es un buen uso. Pero al mismo tiempo, un emprendedor está usando esto para crear una grilla de 100 posts. Maravilloso, no lo sé, porque ¿dónde está entonces el valor agregado que tú como profesional y con tu criterio y con tu esencia agregas a esto? No, y sobre todo el elemento diferenciador, porque la inteligencia artificial se quedó. Eso no es que viene, ya está y se va a quedar, esa no se va a ir. Es una de las nuevas con las cuales debemos aprovechar para convertirlo a favor, porque en la educación la inteligencia artificial es ideal. Pero si no creas valor, entonces, además de ser uno más, vas a tener que vivir de las consecuencias de tu entorno. Tal cual. Y tú no vas a generar las consecuencias de tu entorno. Ahí está una pequeña diferencia como un sabor que cada quien tiene que interpretar para mirarse en el espejo y decir de qué lado estoy yo. Y una vez que lo identificas, comienza tu preparación para que, además de no irte, seas un elemento de valor intra y extra y fuera para que crezcas indistintamente si sea generación X, Y, Z, lo que sea, mantengas a tu familia y tengas una familia feliz, ¿no? Porque ya ustedes saben que amor sin dinero no dura. Así es, así es. Y fíjate que me parece importante esta conversación porque también tiene que ver con cómo posicionas al talento interno dentro de la empresa, que va mucho con el tema del reconocimiento, ¿no? No es lo mismo celebrar al Departamento de Recursos Humanos que celebrar al analista o celebrar al especialista por un desempeño cada cierto tiempo, ¿no? Pero el tema también está en que hay una creencia, sobre todo en los que estamos como más cercanos a
a salir de la universidad y entrar como en los espacios profesionales, hay una tendencia, una creencia a que yo soy demasiado bueno para estar aquí, ¿no? Porque además yo tengo toda esta energía, esta euforia de la juventud, entonces yo soy innovador y esta empresa son unos empresarios y tal, no sé qué, que es parte de la fantasía. Entonces, ¿cómo también acompañas como líder, como organización, a que ese joven profesional vaya obteniendo criterio, vaya teniendo experticia, se vaya preparando para que vea que si hay riesgos en cualquiera de las decisiones que tome? Y yo creo que al final el líder lo que busca es eso, potenciar criterios para la toma de decisiones en cualquiera de las dimensiones, ¿no? Ahora lo que me pregunto es cómo estas fantasías de Internet terminan siendo más atractivas que la empresa, ¿no? ¿Qué hace la empresa para competir contra esa fantasía? Hay un elemento clave ahí. Y nuevamente entra el líder como rol 100%. en su estrategia de crear equipos productivos. Porque una cosa es yo probarme como concepto. Ujú. Y no es lo mismo lunes que viernes, ¿verdad? No. Cuando yo me voy a probar como concepto que me voy a convertir en un emprendedor empresario, yo tengo que hacer las cosas 24.365 igual o mejor. Es decir, un lunes es lo mismo que un martes y que un viernes. Me siento todos los días como que si fuese viernes de diciembre y no como que si fuese lunes de enero. Suena fácil, Sí. pero cuando ese líder empieza a establecer esos protocolos, porque yo me acuerdo que en mi experiencia para desarrollar libros de cultura de liderazgo, Ujú. hay cosas muy fuertes que salen de las mismas empresas, como por ejemplo el término saludo de pared. ¿Se imaginan qué es un saludo de pared? Es como un buenos días, ¿no? Que no responden, algo así. Exacto, cuando tú pasas y dices buenos días mirando al piso Ajá, ajá. o mirando a algún lado y la gente, no hay contacto visual, no hay acercamiento, no hay unas palabras de cordialidad, sino que tú pasaste y lanzaste un saludo Tal cual. o lanzaste un mensaje que pensaba que era un saludo. Mensaje de García. Y ese es el comienzo en una Venezuela de alta kinestesia. Además, Y entonces cuando no te saludan bien, empieza no te da rabia, Tal cual. no te da rabia, te da otra Te da lo cosa otro. que no se puede decir. Y si eso es por varios líderes, entonces ahí comienza un desagrado. se construye cultura. La anticultura, Exacto. la anticultura. Por eso el tema del líder en la creación de un equipo como estrategia de retención de talento, porque las personas se acostumbran a una palabra que es muy fácil de mencionar, servicio. Ujú. Servicio no tiene horario, ni fecha en el calendario, no tiene actitud media. O sea, es un fenómeno perfecto de sensación que tú tienes que causar ante distintos tipos de clientes. Y es ahí porque una persona puede tener un extraordinario talento y sabe que lo hace bien, pero ¿y la disciplina con la consistencia? Ujú. El hacerlo todo el tiempo mejor está presente. Si no estás probado, ¿cómo lo sabes? Tal cual. Si no lo has cultivado, ¿cómo lo sabes? Porque la idea es que si el trabajo es tu segunda familia, los 30 días tienen que ser sabrosos. Una cosa es la presión del trabajo, pero si tú vas a trabajar a un sitio donde el ambiente no es el mejor, entonces estás trabajando la enfermedad de tu vida. Tal cual. Exactamente. Estás trabajando la enfermedad de tu vida, pero apartando ese fenómeno, ¿estás tú preparado para quererlo hacer bien 24.365 con la mejor actitud? Y a pesar de... Y eso es un rol del líder. Tal- Eso es un rol del líder, pero ahí hay un secreto que voy a compartir con ustedes. Ajá, El primicia. 70% de los jefes no les gusta trabajar con la gente, por eso es una estrategia de dirección. Hay un deseo natural de no, porque está centrado más en la tarea que en la gente. Ujú. Y toda la cultura mundial apunta a sistemas verdes de liderazgo, Ujú. es decir, a sistemas verdaderamente humanos, Sí. en donde ese líder o ese jefe, porque para que sea líder lo tiene que decir el equipo, se tiene que medir. Tal cual. Totalmente. Tú le puedes poner líder de manufactura, líder de ventas, no, pero ese es el cargo. Posición. Está medido, lo dice la gente. Tal cual. Y entonces ahí hay un reto grandísimo con triple filo. Filo de productividad, filo de retención y filo de un ambiente que propicia la multiplicación de un mejor tipo de talento humano en la propia corporación. Y estar también dispuesto a medirte y a que tu equipo te mida, que es parte de todo esto, ¿no? Yo creo que justamente en ese modelo de liderazgo donde comienzas voy a usar una palabra que creo que no existe, pero comienzas a transversalizar
la medición como indicador de mi gestión de liderazgo, no del desempeño o el rol o la función, sino mi gestión en escucha, mi gestión en acompañamiento, mi gestión en feedback, mi gestión en comunicación asertiva. Que, ojo, también como dice Juan Carlos, fácil de decir comunicación asertiva, fácil de decir trabajo en equipo. El tema es entender esa cultura y entender la anticultura. Entender que no es mi cultura para delimitarme. Porque cuando me delimito a nivel cultural y filosófico como empresa, también acepto todo lo que no soy. Y creo prácticas para no llevar allá, ¿no? Yo ayer estaba con un cliente en el sector salud. Y ellos me preguntan, ajá, pero ¿qué? Tú, consultor, ¿cuál es la clave del éxito? Me preguntaban ellos. Yo, bueno, mira, si la tuviese, estuviésemos hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo les decía que para mí la clave del éxito tiene que ver con coger todos los días. Y yo, ¿cómo así? Y coger todos los días el calendario, coger todos los días la agenda, coger todos los días los objetivos, coger todos los días los indicadores, cogerlos, tenerlos en la mano y medir qué es lo que, de verdad, qué es lo que estás apuntando con tus resultados, ¿no? Y yo creo que definitivamente cuando nosotros nos adaptamos a la data, nos adaptamos a los objetivos, y nos disponemos a la gente, construimos servicio y construimos cultura. Sobre todo eso, disponernos a la gente. Claro. Porque es totalmente, el liderazgo es servir, el liderazgo es influencia. No es solamente tener un cargo, porque ya sería el líder por posición, no es un líder, sino eres un jefe. Es un jefe. Es un jefe. Que tengo que respetarte porque, bueno, porque eres mi jefe, pues. Pero el liderazgo se gana con la gente. El liderazgo, como bien lo dijiste tú, te lo otorga la gente. Y establecer una cultura organizacional que no te permita o que te minimice el agotamiento, porque esa es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cómo puedo evitar el agotamiento de nuestros empleados? Porque eso es una de las causas también de la fuga de un trabajo, el agotamiento total. ¿Cómo consideras tú que pudiera ser esa clave para poder evitar el agotamiento? Nuevamente el líder. Porque el líder, además de conocer a su equipo, sabe cómo lo tiene que potenciar, cómo lo tiene que ayudar, cómo lo tiene que preparar y cómo lo tiene que encauzar con la emoción, que no es la motivación, es la emoción. Por ejemplo, yo recomiendo que a nivel de los jefes o líderes que dirigen a una corporación estén también ligados, porque la gente tiene 4 familias, las empresas tienen 4 familias, o tú tienes 4 familias. ¿Cómo es eso, 4 familias? Bueno, la primera familia es tu familia, tu mamá, tu esposa, tus hijos. La segunda familia, tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es la tercera familia? Los clientes. Si tú no tratas a los clientes como una familia, es más, los clientes son los dueños de la empresa, la gente no lo sabe. No, yo hice el RIF, yo pago los... Pero realmente quien es el dueño de la empresa son los clientes, porque si no te pagan vas a tener que cerrar. Y la cuarta familia es la comunidad. Entonces el líder puede encauzar la influencia en su gente desde la parte de la familia, ayudándolo a ser, por ejemplo, lo más básico, ayudándolo a ser mejor padre. Porque las 3 cosas que tú más haces en la vida, que es ser papá o mamá, ser pareja y vivir, seguro no tienes cursos, seguro no tienes diploma, y por eso hay tanto peo. Claro. Y por eso hay tantas situaciones. Entonces ahí tienes una herramienta que no necesariamente tienes que ser tú, pero la incluyes, esos 3 elementos, lo incluyes en tu formación, y ya tienes un individuo encauzado que quiere aspirar, que quiere mejorar, que va a estar mejor preparado y que va a dar más valor. Y si se va, hiciste país. Porque se puede ir, mientras no se vaya para la competencia está todo bien, pero si se va independiente, mejor. ¿Por qué? Porque te puedes sentir bien. Ayudaste a un ser humano a estar preparado para lo que venga y, como a mí me gusta, convertirlo en guaitrómico, que es un concepto que desarrollé en mi segundo libro. Wow. 4 wow. Y cada wow es un filtro único, diferente, estratégico y que genere primera vez. Que es lo que yo le digo a la gente. ¿Tú estás listo para ser empresario? ¿Estás listo para probarte? Sí. ¿Cuántas primera vez le puedes hacer sentir a tu cliente al mes? ¿Y cómo es eso de primera vez? Bueno, que el cliente diga, primera vez que me pasa esto, primera vez que me hacen esto, primera vez que me siento... Primera vez. Pregúntate, ¿estás listo para eso? Lo haces aquí trabajando. Díselo a tu jefe. ¿Me ayudas a que la gente diga primera vez? Y entonces ahí comienza un camino y que de milagro que no solamente prepara el entorno, porque mientras el entorno sea mejor, tu vida también. Casi. Y que se construye un camino responsable, ¿no? Cuando, por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Católica Andrés Bello sobre responsabilidad empresarial. Okay. Y es muy interesante que a nivel de política y de ley en Venezuela, las empresas responsables no son lo mismo que las socialmente responsables. Y las responsabilidades mínimas de la empresa son atender a la familia del colaborador, atender al cliente, atender al proveedor y atender a la comunidad. Y hoy en día,
esos atributos que son de ley natural y básicos para la empresa, los vemos como estrategia de mercadeo por ser socialmente responsable. Cuando ser socialmente responsable es casarte con una causa de desarrollo sostenible, que es otro concepto totalmente Un distinto. modelo completo. Completo. Integral. De hecho, en las empresas B, el triple impacto, todo esto que está como hoy muy en tendencia. Entonces lo que me pregunto es, ¿cuánto le recordamos al empresario o cuánto se recuerda al empresario su responsabilidad como empresario? Entendiendo que el cliente es el líder o el dueño de la empresa o del modelo de negocio, entendiendo que la familia es la primera que de alguna manera certifica la calidad de la empresa, porque cuando llega el trabajador a su casa y llega con algo para que ellos coman, pero llega contento, pero llega feliz, llega a dar la mejor versión de ellos dentro del hogar, cómo la empresa acompaña también a esa familia. Entonces el impacto indirecto de la empresa termina siendo el más directo de todos y es lo que termina midiendo una marca en el mercado, ¿no? Ya que mencionaste Cervecería Polar, yo recuerdo tener amigos que sus papás trabajaban en Polar y ellos estaban felices porque llegaba con una caja de cerveza cada cierto tiempo, o llegaba con una bolsita de productos, llegaba con Bueno, una cosa. podías llegar con cerveza todos los días. Ah, bueno, imagínate. Pero una cajita, las cajitas eran una vez al mes. Ok. Y si cumplías año era el doble. ¿Ves? Eso es de alguna manera. Pero eso sí, si con una sola te pasaba, estás fuera. Ok. Entonces había que saber el límite. Ah, ok. Para ser feliz en esa Había que empresa. saber usar la cerveza. Y había gente que no bebía cerveza, increíblemente. Imagínate tú. Entonces, eso es justamente lo que... Fíjate que, ¿cuántos años tienes desde que te fuiste de Polar? Como 25. Como 25 años. Y aún cuando nos hablas de esto, mira cómo se le pone la cara a los ojos. No sé qué. Es que fue una experiencia única. Claro, y eso es lo que mide la reputación de la empresa y es lo que mide la posibilidad de retención y la aspiración a ser parte de esa empresa, ¿no? Porque si algo creo que estamos como de acuerdo en esta mesa es que la retención no solamente tiene que ver con las políticas que la empresa te ofrece, sino que tiene que ver con la experiencia que ella construye contigo. Por eso hay un elemento de retención estratégico que se lanzaba a los aspirantes a irse o de la empresa o del país. Era, tú estás en capacidad de cuando te vayas dejar una sucursal aquí. Y decían, ¿cómo es eso? Bueno, ¿cuál es tu sucursal? Venezuela o Valencia. Si estás en Valencia, tu matriz es Valencia y tu sucursal puede ser Caracas. Y si te vas, me imagino que si te vas a probarte en otro, entonces vas a abrir otra sucursal. Tienes esa mentalidad de concepto para probarte en los próximos 2 años y sentirte cómodo y seguro para dejar tu fuente segura. Y entonces la respuesta era tragando saliva, porque la mayoría no estaba lista. Claro. Entonces te vas y puede ser un error, porque eso también te puede generar unos traumas complicados o hace que no te quieras regresar por una vergüenza de orgullo Tal cual, que a veces pasa. 100%. Porque cuando te vas en una categoría de inmigrante. Y no es muy bonita las famas en cualquier país del mundo a la cual tú te vas a enfrentar. Entonces, si te vas, tienes que llegar con una especie de honor, de título preparado, no de título universitario. Sí. Porque si vas a trabajar, ya sabes lo que es un obrero universal, 3 idiomas, 2 posgrados. Pero si vas a llegar para prestar un servicio porque estás abriendo otra sucursal, entonces no hay problema. También entender que la preparación, como tú lo dices, un obrero universal son 3 idiomas y dos posgrados, imagínate. Entonces, también eso te puede hacer ver, realmente no estoy preparado. No, ¿sabes qué? Mejor me quedo, me formo, me integro bien para poder dar un buen ejemplo en el exterior. Nosotros, por ejemplo, hace años, cuando venía el año 2000, decíamos, no, en el año 2000 los carros van a volar. Era una que decían. Ahora, ¿cómo nosotros vemos actualmente y cómo vemos el trabajo en el futuro? ¿Qué cosas creen ustedes que pueden cambiar drásticamente? No solamente la implementación de la inteligencia artificial, sino qué otras cosas más se podrían estar vislumbrando a partir de ahora para el futuro. Una que no va a cambiar es tu capacidad de generar servicio Ok. o de producir servicio. Y cuando esa es una constante, lo que te toca es adaptarte para aprovechar lo que hay y poderlo volver un producto guaitrómico o un servicio innovador. Porque jamás vas a ir delante de todas las tendencias. Pero si estás preparado para cualquier tendencia, siempre vas a ser un afortunado. Porque la suerte existe cuando compras un quino. Exacto. Yo que trabajo en el área de deporte, yo le pregunto a los muchachos, ¿la suerte existe?
Y algunos dicen sí. Y yo digo también, sí existe, pero es 0,00001. El resto, que es el 99,99%, se produce Tal cual. en el campo. Para que un campeonato se gane por un gol, por un out, por una carrera, por una milésima, o sea, todo lo que hay que hacer por lo mínimo. Ese es el futuro de todos nosotros. Todo lo que hay que hacer Tal cual. por conservar al cliente que es dueño de tu compañía. Así es. Yo creo que cualquier cosa que te diga sobre cómo imagino el trabajo del futuro, los cambios drásticos que van a pasar, si lo supiera, no me hubiese encerrado en el 2020 por la pandemia. Creo que cualquier cosa que te diga parte de esas mismas fantasías que estamos viendo en internet. Lo que sí creo es que los roles van a cambiar. Los roles entre empresario o patrono, como bien lo decía Juan Carlos, y colaborador van a ser unos roles de mayor entendimiento, de mayor responsabilidad y sobre todo de mayor participación. Creo que el colaborador se va a necesitar cada vez que esté más preparado, se va a necesitar que el colaborador tenga más experticia. Y va a pasar mucho que al pasar esta ola de fama del emprendimiento, mucha gente con bastante experiencia interesante va a volver al corporativo. Y va a volver al corporativo para buscar una especie de maestría, de entender qué no funcionó, de entender qué faltó. Y ahí va a empezar a capitalizarse de nuevo la empresarialidad y el tema del corporativo como fuente de ingresos para un montón de talentos, ¿no? Lo que me hace pensar que hoy en día las empresas deberían estar diseñando cuáles van a ser esos roles que le van a ofrecer a ese talento que viene de unas aspiraciones distintas para mantenerlo realmente, no necesariamente en una pertenencia dentro de la empresa, sino para mantenerlo interesado en capacidad y en disposición de agregar valor a la organización. Exactamente, una maestría y sobre todo una maestría personal dentro de la organización. Esto totalmente... Fíjate lo que pasó con los bancos y las compañías de seguros. El 70% de los trabajadores ahora tienen 3 empleos. O tienen el empleo desde su casa y tienen 2 emprendimientos más. Y eso fue en plena pandemia, no fue programado. Y el cliente se acostumbró a no ir a la sede y resolver por su teléfono con una persona que inclusive estaba con un moño en la cabeza porque estaba o en la peluquería o estaba haciendo los oficios de su casa. Eso es lo que hay que interpretar, Así es. porque significa que ahora es que hay que hacer para no solamente retener, no solamente crear productos nuevos, sino la historia demuestra que siempre puedes dar más. Como cuando yo le digo a un atleta, ¿estás cansado? ¿Estás reventado? Sí, estás al 55% nada más. Tienes un 45% de capacidad que no has descubierto. Y si no te exiges más, jamás lo vas a encontrar. Entonces, están pasando cosas buenísimas y ahora es que viene lo mejor. Así es. Y bueno, para todos los que están escuchando esto, también pueden agregar más y dar ese extra viendo todos los episodios de este podcast de Ivo que hoy nos recibe acá. Demasiado agradecidos con esta invitación y un placer tener esta conversación con ustedes. Igualmente, un placer. Un placer. Para mí ha sido un honor compartir con todos ustedes. ¿Vale? Gracias. Un tema es mejor si se debate entre 3. Ivo.